recibir regalos útiles y sobre todo necesarios dan alegría y complacencia. Es de anotar que quien los da es porque tiene conocimiento de aquel que lo recibe. Esos regalos tienen su propósito y es agradar y satisfacer. También hay que decir que ese tipo de regalos llegan a cubrir necesidades. Hablando de quien da esos regalos, teniendo en cuenta las necesidades del que los recibe, podemos afirmar que quien los da siente un gran aprecio, afecto y consideración. Ahora, ese aprecio, afecto y consideración lo expresa también el receptor. Observando los regalos, es detenerse a valorarlos de acuerdo a las necesidades y los anhelos. Y si esos regalos llegan oportunamente, el corazón de quien lo recibe se llena de mucha alegría y son muy valorados. Más complacencia se siente al ser valorados desde la búsqueda que estos demandaron. Y demandaron esfuerzo, sacrificio, y por eso se aprecian mucho más a quien los dio. Veamos qué dicen las Sagradas Escrituras sobre esta historia, que he titulado Los regalos oportunos y necesarios para Jesús. En el primer punto, consideraremos los dadores de los regalos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 1 y 2, dicen: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los dadores de los regalos son unos magos, y esos magos vienen del oriente de Jerusalén. Y se les llama magos no porque practiquen la magia o tengan algunas profesiones o talentos que tengan que ver con la adivinación, sino que en aquel entonces se le llamaba magos a los astrólogos, a los sabios y en este caso a los sacerdotes de la religión del Oriente. Y vienen del Oriente sin saber del sitio preciso del cual salen para Jerusalén. Algunos dicen de Arabia, de Mesopotamia, de Siria, de Babilonia, de Persia y aún de la India. En cuanto al número de ellos, no se sabe. Muchos especulan diciendo que son 3, que fueron 4, pero la Biblia no nos habla de la cantidad de personajes que llegaron a visitar al Señor Jesús. Tampoco nos habla la Biblia de sus nombres. No podemos especular como en algunos casos se hace. Ni tampoco podemos decir si eran blancos, negros, jóvenes, viejos. Entonces tenemos que pensar que llegaron unos magos, como dice el versículo número 1, y con esa información quedarnos para no atender a otras ideas, otros conceptos, otras posiciones que tengan que ver con la cuestión religiosa. Ellos llegaron a Jerusalén y no se sabe tampoco, por supuesto, si venían en camellos o burros o elefantes, no se sabe. Van a hablar de una estrella que se les apareció, y cuando se habla de astrólogos es porque ellos, al hablar de una estrella brillante, especial, que pudieron ver como un astro diferente, entonces empiezan a estudiarlo y se dan cuenta que tiene relación con alguien que nació o va a nacer, que está relacionado con los judíos.
Por eso ellos se encaminan a Jerusalén para adorar. Consulta anteriormente los libros donde se habla de este nacimiento. Por eso llegan a Jerusalén, la gran capital en aquel entonces, y recordemos que Belén está a un poco de distancia de 10 kilómetros. Como se puede apreciar, está muy cerca, y por eso ellos pensaban que el lugar donde había nacido era Jerusalén, que era la capital del rey de aquel entonces. Y a lo mejor se imaginaron que era el hijo del rey Herodes, a quien venían ellos a adorar. Pero cuando se refirieron a las Escrituras, entonces Herodes preguntó dónde había de nacer el Cristo, el Mesías. Otra cosa importante que hay que decir y que nos han mostrado casi todos los años cuando se habla de la Navidad es que los magos los presentan al pie del pesebre y no hay tal. Cuando ellos llegaron a Belén, ya el Señor Jesús tenía aproximadamente como unos 2 años, ya no estaban en el pesebre, ya habían salido de aquel lugar, el mesón, donde habían llegado inicialmente, y ahora estaban ubicados en una casa, probablemente en una casa de alquiler, donde José, María y el niño vivían. Eso lo vamos a apreciar en el versículo siguiente, o sea, el versículo número 11 que vamos a ver. Segundo punto, regalos oportunos y necesarios. Allí mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo número 11 dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos personajes llegaron a la casa, dice la Biblia. Observe que no habla de un pesebre, no habla de un establo, sino que llegaron a la casa guiados también por la estrella, porque en esa casa se había posado la estrella que inicialmente estaba sobre el pesebre. Entonces allí lo reconocieron, sintieron en su corazón, podíamos decir que fue una acción del Espíritu Santo para señalarles que a Él había que adorar y a Él había que entregarle los regalos que desde antes habían preparado para traerle al rey de los judíos. Le ofrecieron 3 regalos muy importantes y necesarios y oportunos porque Dios les había puesto en su corazón que les trajeran este tipo de regalos. Y lo vamos a ver que fueron regalos necesarios porque ellos los iban a necesitar posteriormente. ¿Qué significaban estos regalos? Se dice que estos regalos son presentados u ofrecidos a un rey. Son los regalos que culturalmente se hacían a aquellos monarcas que nacían. Y por eso los magos reconocieron en Jesús, por supuesto, con una indicación espiritual, que era el rey de los judíos, como ellos lo dijeron anteriormente. El oro es el recurso más importante que podíamos decir en aquel entonces y aún hoy. Y ese oro, que era un elemento muy valioso, sería muy importante en la vida de esa familia. El oro les iba a dar un respaldo económico, también iban a utilizarlo en aquellos gastos que necesitaban porque ellos iban a salir de Belén apresuradamente para ir a un país lejano. Por lo tanto, el oro les ayudaría
a solventar la situación económica que se les iba a presentar en aquel entonces. Estuve mirando y haciendo unas investigaciones. Tanto el incienso como la mirra se usaba para aromatizar las habitaciones. Lo que encontré es algo nuevo, que se usaba para prevenir el cáncer. Y es tan interesante mirar esto porque si en aquel lugar o en aquellos lugares se daba con frecuencia este mal que prácticamente acababa con el ser humano, en Jesús, como tenía una misión que cumplir, debía crecer, debía llegar a la mayoría de edad, que se le conservara la vida al Salvador, al Señor. Estoy hablando de la vida física del Señor Jesús. Como dije, son regalos oportunos y necesarios, porque en pocos días ellos tendrían que huir de Belén para ir a Egipto, y eran oportunos porque no había más tiempo de espera. Había una amenaza de muerte porque Herodes quería matar a todos aquellos que habían nacido entre esos tiempos y que podrían quitarle la corona, el mandato que había recibido. Y era necesario por lo que acabamos de decir, puesto que estos servían, el oro, para solventar las dificultades económicas, y el incienso y la mirra probablemente era para evitar que hubiese cáncer en este niño que tenía una misión muy importante, que había que conservarle su existencia para el plan que Dios tenía con él. Es aquí bueno decir que Dios mueve los corazones de estos personajes que vinieron y les hace poner en su corazón que lleven estos tipos de regalos, que ellos probablemente hubiesen podido traer otro tipo de regalos. Pero aquí podemos ver que Dios induce a las personas a hacer cosas, como en este caso, porque Él está pensando en los proyectos, en los programas, en los planes que tiene Él para con los seres humanos o que tienen los humanos para con Él. El tercer punto es la satisfacción de los regalos. Allí mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículos 13 y 14. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Idos los magos, un ángel se le presentó a José en sueños. Observemos que ya ellos tenían los regalos y los magos partieron, y entonces el Señor continúa con su plan, con su proyecto. Dios sabe que viene una amenaza contra Jesús y por eso el ángel le va a anunciar a José que deben salir de inmediato, que deben huir a la tierra de Egipto y quedarse allá hasta que el enemigo de Jesús muera. José, pues, recibe esa información, esa revelación muy clara, muy específica. Herodes quiere matar al niño. Y fue cierto, hubo una matanza tal en toda la región que murieron muchísimos niños. Y esto era ya profetizado, como lo dicen los versículos siguientes. El niño y su madre y José debían salir lo más rápido posible, huir de esa tierra, de la tierra de ellos, de la tierra suya,
a un lugar diferente, a un país pagano, pero que allí no llegaría la persecución. En ese país no tenía injerencia Herodes. Por eso era necesario que partieran para Egipto, y un país cercano a Israel. Las instrucciones de Dios eran claras y precisas. Y sigue diciendo la palabra del Señor que José inmediatamente despertó del sueño. Debió sentirse temeroso, debió sentirse nervioso y prestamente habló con su señora, alistaron todo y se fueron para Egipto. Recordemos que ellos no tenían muebles, no tenían mucho equipaje, porque ellos habían venido, acordémonos, a Belén a un censo. Por lo tanto, era un viaje ligero y no se habían establecido en Belén, y por lo tanto el equipaje era muy mínimo, muy poco. Recogieron sus cosas y dice la Biblia que José tomó a su mujer y al niño y se fueron a Egipto. Qué interesante es esta historia, que nos habla de la manifestación de Dios, de la protección de Dios, y también nos habla de cómo Dios toca ciertos corazones, como en el caso de los magos, poniéndoles en sus mentes que deben llevar tales regalos porque son los regalos que necesita Jesús. Y lo otro es, qué bueno encontrar a un hombre como José, que siendo obediente a la revelación divina y haciendo lo que Dios le ha mandado, cumple con la disposición de Dios. Es un hombre temeroso, es un hombre justo, es un hombre que entiende que Dios habla y él obedece. Así que parten para Egipto, y esto hace que el niño se salve de aquella mortandad que viene posteriormente. Conclusión. En este pasaje bíblico vemos algunas cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios, el mover de Dios y el para qué Dios hace cosas que muchas veces uno no entiende. Los magos fueron tocados por Dios para que estudiaran la aparición de aquella estrella rara, diferente, probablemente mucho más brillante, de otro aspecto, de otro tamaño, que ellos pudieran investigar de qué se trataba. Hicieron un análisis, un estudio para verificar ese tipo de estrella, qué indicaba, qué pasaba con ella, al entender que anunciaba el nacimiento del rey de Israel, el rey espiritual, por supuesto. Se dieron a la tarea otra vez el mover del Espíritu Santo a venir a adorarle y a traerles unos presentes. Aquellos que Dios quería que fuesen traídos y regalados a Jesús y su familia. Otra vez vemos cómo Dios está manejando las voluntades y las mentes para que estos hombres que no tienen el temor a Dios hagan lo que Dios dice. Recordemos que ellos vienen de tierras donde se adoran otros dioses, dioses paganos, dioses que aborrece Dios. Pero Dios usa a esos hombres para que vengan a Belén y traigan los regalos oportunos y necesarios para Jesús y su familia. Y llegaron a la casa donde estaba Jesús, no al pesebre, no al mesón, sino en una casa donde ya vivía la pareja con aquel niño que probablemente tendría 2 años aproximadamente. Y le ofrecen esos regalos y lo adoran como el rey, como el santo. Estos magos, al regresar, tocados también por el Espíritu Santo, porque no leímos esos textos, pero el Espíritu Santo los toca a ellos para que desvíen el camino y no pasen por Jerusalén.
Estos magos debieron entender posteriormente que se trataba de el niño que venía a estar en el mundo, a crecer y luego, cuando se convirtiese en un hombre, anunciar el mensaje de redención, de salvación, de vida eterna, traído desde los cielos, enviado de Dios a la tierra. A lo mejor estos magos, comprendiendo eso o siguiendo la historia de Jesús, pudieron haber sido convertidos al Señor posteriormente. Llegaron y le entregaron esos regalos. Y lo tercero que vemos es que el ángel aparece a José en sueños para advertirle que Herodes va a matar a muchos niños, intentando matar a aquel que le va a quitar su honor, su cargo, su corona, pero no lo va a lograr porque el ángel le advierte a José que debe salir de inmediato para Egipto. Y José obedece y sale para Egipto, y después que ya ellos están allá, comienza la gran matanza que fue anunciada en la palabra de Dios en Jeremías capítulo 31, versículo 15. Aplicación. Aprendemos en este día que Dios usa su poder para lograr lo que Él tiene en mente. Y toma a las personas, cualquier persona, no importa si es pagano, si es cristiano, si es de otro país, pero Él les toma para cumplir un objetivo, para hacer su voluntad, y eso es lo que hace en el caso de los magos. Entendemos también que Dios, a través de otros, nos ofrece los medios para que estemos económicamente bien y también conservar nuestra salud, en el caso de los regalos que trajeron a Cristo Jesús. Entendamos también que Dios cuida de nuestra vida, cuidó la vida de la familia de Jesús y a Jesús mismo, por supuesto. Entendamos también que Dios tiene cosas maravillosas para todo el mundo sin excepción, y Él lo logra siempre y cuando quien lo reciba entienda que viene de parte de Dios. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios tiene planes, como el caso de José, de María y de Jesús. Asimismo tiene planes para con nosotros. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios, las señales de Dios, y debemos obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Muchas personas conocen la historia de Jesús y probablemente la hayan escuchado de manera tergiversada, pero que tienen más o menos unas similitudes, algunos errores sí de manejo, pero a pesar de conocer la historia, no buscan en ese Dios que trajo a Jesús a encarnarse en la tierra por nosotros, y no le buscan a Jesús como el Señor, el Salvador, el Redentor. Qué bueno sería que el oyente que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene esa idea del manejo que Dios hace de la vida de aquellos temerosos de Él, como en el caso de José, que siempre Dios va a querer lo mejor, lo pudieran hacer hoy. Le pudieran decir a Dios: Dios, yo quiero que tú en este año, en este nuevo año, seas mi Señor, mi Salvador, que Jesús perdone todos mis pecados y yo pueda sujetarme a tu voluntad, pueda hacer tu voluntad para que me vaya bien. Y esto sería muy interesante para usted si lo puede hacer. Hágalo y verá la gloria de Dios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.